Saludos cordiales de Angelita Marcelo. Mire, cuando éramos muchachos, escuchábamos, porque no es de ahora el tema, escuchábamos que decían dentro de las instituciones públicas, de alcaldes, prefectos, del gobierno nacional, ya pues tiene que darle el 10% o el 10% de comisión de cada obra. Eso lo escuchábamos y era como que de entre la comunidad o la sociedad legitimado, ¿no? No era una cuestión legal, pero así era. Entonces, uno se decía, bueno, ¿cómo es esto del 10%? ¿A qué se debe? ¿De qué se trata? Y por ahí la explicación era de que si un arquitecto o un constructor quería acceder a una obra pública, debía entregar el 10% del monto contractual a la autoridad para poder acceder. Y cuando uno se analiza y dice, a ver, si es $1.000.000, el 10% son $100.000. Si son $2.000.000, son $200.000. Si son 2.5 millones de una obra, el 10% que se robaría la autoridad corrupta son $250.000. Y con $250.000 que se roba la autoridad, capaz de que podría invertirse en el desarrollo, por ejemplo, de un pequeño programa de alcantarillado pluvial en un barrio que lo necesite, por ejemplo, o en adoquinados, o en la adecuación de áreas deportivas, o en la resolución de problemas y necesidades de barrios urbanos y de comunidades rurales. Pero ya no es, como usted ha dicho, el 10%, ya subió la tarifa. Ahora se habla hasta el 25%, y no lo digo de memoria. En los tiempos de la década pasada, aquella que dicen que fue alcanzada, cuando se construía una unidad del milenio, un amigo arquitecto conversaba conmigo y me decía, mira, a mí me pidieron que les entregue anticipadamente como comisión el 25% para poder acceder a la construcción de esta unidad del milenio, para poder suscribir o ingresar al sistema de compras o de contratación. Imagínense ustedes entonces del 25%, que en ese entonces, si mal no me equivoco, me decía que estaba sobre los $800.000 la construcción de esa obra. Y él me dijo, yo no puedo participar, primero, porque no estoy de acuerdo. Y segundo, así quisiese, el 25% de la obra significa de dónde saco yo, porque aparte de darles la comisión del 25%, tendría que tener el dinero para ir ejecutando la obra, cosa que no tengo. Pongámonos a ver, alcaldías, ¿no es cierto?, prefecturas y el gobierno nacional con cada uno de sus ministerios. Si solo en el presupuesto general del Estado, ¿sí?, hablemos de alrededor de $17.000.000.000, el 10%, ¿cuánto es que se roban estos sinvergüenzas en el país? Y lo más bajo, ¿no? Por lo más bajo. El 10%. Peor el 25%, pues, o sea, en $1.000.000.000, 250 millones se llevan estos sinvergüenzas. Claro. Entonces, esa sí debe ser una preocupación ciudadana que nos permita establecer y entender la necesidad de cortarles las manos a este tipo de personas. En algún momento alguien también me comentó, de una empresa eléctrica, me comentó que había visto también algo similar a lo que comentaba Angelita. Cómo es que en el cajoncito del gerente o presidente ejecutivo le ponían $70.000. Vea usted la comisión. Fausto, esto del 10%, no sé si estoy equivocado, no se implementó o no se dio a conocer en esos tiempos del famoso Congreso Nacional con don Assad Bucarán, y lo dijo públicamente. No sé si me falla la memoria, Fausto. Esa es la actitud antiética, pues, de aceptar un hecho ilegal e ilegítimo. En esos tiempos, Assad Bucarán decía como presidente del Congreso de que ya que se puede hacer, si es cultura, dijo el tema de la comisión del 10%.
Y con eso entonces legitimaron. No digo legalizaron porque dentro de las normas nunca jamás van a poder, pues de que se puede robar al pueblo ecuatoriano. El problema es cómo es que se perjudica a los ecuatorianos y se beneficia a un individuo, mientras ellos se llevan 100, 200, 300, hasta $1.000.000, hasta $100.000, hasta $1, si se roban estos señores o estas señoras. Resulta que entonces los sectores sociales que requieren de obras, de inversión, de reactivación económica, etcétera, etcétera, no tienen esos dineros, pues. Entonces, a quien se le perjudica no es al Estado, como dicen ellos, no se le perjudica al pueblo porque esos recursos pertenecen al pueblo. Y eso es lo que hay que hacer la observación en la ciudadanía, para que no permitamos, y tampoco seamos parte de eso. Es decir, yo creo que necesitamos generar un proceso de moralidad en el país y de condicionamiento ético, porque aquí no hay que tomar en cuenta que solo la autoridad es la que se roba, porque hay un tema. No es que el arquitecto paga de su bolsillo ese 10%, 15, 25%. Lo que hace es encarecerle la obra, pues. Si la obra comúnmente cuesta $1.000.000 y están diciéndole que debe dar el 10%, él le va a subir a 1.100.000, 1.200.000, etcétera, etcétera, en función del porcentaje que le estén pidiendo, para sacar de la misma plata del Estado y darle a este sinvergüenza. ¿Por qué le digo esto? Porque se me comentaba también en aquella, digamos, en ese sueño mágico de la revolución, ¿no es cierto? Y construían un hermoso, entre comillas, parque, y me decía alguien que estuvo muy cercano a ese proceso, de que mientras una empresa pública ofertaba la construcción de los colectores, ¿no es cierto?, de interconectividad eléctrica a $300 cada uno, resulta que la empresa privada cotizaba a $700. Y resulta, ¿quién cree que le dieron pues la construcción? No fue a la empresa pública. Entonces, le dieron a la empresa privada que el valor de los $300 le subió a 700, es decir, 400 de diferencia, que con seguridad dentro de esos 400 estaba esa jugosa comisión que le tocaba a la autoridad ejecutora de la obra. Así de sencillo. Y no era un colector, ¿no es cierto?, de todo el parque, y hablemos de todo lo que significaba la infraestructura eléctrica, sanitaria de ese sector, entonces no estamos hablando de $300, por lo menos de los 17 o 23 millones que se habla, habría costado, saquemos cuánto costó, cuánto significó ese 10%. ¿Será por eso, Fausto, que se vuelve ahora tan apetecido llegar a un cargo de elección popular que le permita manejar estos recursos y hacer obras, aunque sea el último año de gestión? Breve, al apuro. Bueno, habría que establecer dos cosas, ¿no es cierto? No es correcto, como seres humanos, meter en el mismo saco a todos. Eso es incorrecto. Hay que valorar realmente, y yo siempre seré parte y diré, de que es necesario expresar juicios de valor en función de realidades concretas. Es cierto que durante el 2020 y 2021 no pudieron hacer obras por las circunstancias de pandemia y que los recursos económicos no los aprovecharon adecuadamente en función de invertirlos en lo que significaba la posibilidad de fortalecer capacidades territoriales. Pero también el 2023 y el 2022 y lo que les restaría del 2023 evidencia de que sí hay una orientación de algunas autoridades a ejecutar obras de gran alcance, me refiero en los montos económicos, porque ya no pueden estar chanchullando, como se dice popularmente, porque no podrían, ¿cómo van a estar de 100.000 en 100.000 sacando el 10%? Hay que hacer obras de 2 millones en adelante y entonces ahí sacan de una vez lo que pueden hacerlo en una sola vez, ¿no es cierto? Y no estar haciendo en varias veces. Pero no todos. Yo creo que hay que reconocer que hay autoridades que tienen una transparencia, tienen una honestidad. Aquí lo que hace falta es un proceso de seguimiento y fiscalización, sobre todo ciudadano, que nos posibilite observar bien qué es lo que están haciendo. Y lo otro también, sí, la postulación es un derecho de todo ciudadano, tampoco es adecuado y correcto estigmatizar la política y la participación política de todos los ciudadanos. Lo que hay que ver es la trascendencia, la trayectoria, la historia, la transparencia de los seres humanos. Abrir la posibilidad de que sí haya actores que se involucren en la participación político-electoral,
pero sobre todo yo creo que corresponde más bien como ciudadanos, en este caso incluso como medios de comunicación, el observar, el cuestionar, el hacer seguimiento, el aplastar en donde está esa pus para que salga la pus y que nosotros podamos identificar a este tipo de personas que están postulándose a la política, no con el ánimo de servicio, sino con el ánimo de ver cuánto hay y cómo mejoran sus propios intereses y bolsillos en el país. Fausto, pero no solamente esto de estas famosas comisiones se da en la obra pública, ¿no? Sino también ya dentro de las funciones de cualquier empleado. Alguien le contrata, pero usted tiene que dar un diezmo, tiene que dar una comisión por ser grato de que le hayan dado trabajo. Eso está pasando también. Y es algo como lo que estamos hablando, de ese famoso 10% o más que se acuerda entre constructor y autoridad. Pero de esto tampoco se dice nada. Las denuncias que han salido a través de la Asamblea Nacional con los diezmeros, pero eso se sigue manteniendo en nuestra región también. Mire, hay dos cosas. La una son los diezmeros, ¿no es cierto? Y la otra son la venta de los cargos. Uh-huh. Los diezmeros, estos que les dan a los amigos espacios laborales en donde tienen acción de poder y que mensualmente deben depositar 100, 200, 300, incluso hasta 1,000 y pico de dólares, ¿no es cierto? Yo supe de un caso en la Asamblea Legislativa en la que los asesores, en el tiempo también de la revolución, en la que los asesores cobraban, me parece que alrededor de 3,000 dólares, y como no hacían nada, la disposición de una asambleísta, incluso que fue enjuiciada por temas de corrupción de una provincia cercana a nosotros, les había dicho que no hagan nada, incluso si quieren no asistan, pero que a ella tienen que darle 1,500 dólares o la mitad de sus ingresos, y los otros ingresos que vean en qué gastan. Imagínese usted a lo que llegaron con los diezmos. Hay impuestos más abajo, más pequeños, en las que se les pide de 100, de 200 dólares, ¿no es cierto?, para el interés de la autoridad, para el bolsillo de la autoridad, ¿sí? Esos son los diezmos. Otra cosa es distinta que haya una suscripción de los actores que están involucrados, ¿no es cierto?, que han ingresado a empleos y que firman un aporte voluntario para la organización política, para el movimiento, porque necesitan desarrollar actividades. Es una cuestión voluntaria. Pero ya hay lo otro, lo que usted dice, que ese sí es acto de corrupción, ¿no es cierto?, que tiene que ver con entrega de dineros a la autoridad por haberle dado el puesto. Y es más, esta otra de venta de los puestos, recordemos que en el Ministerio de Agricultura recién se denunciaba y se publicaba videos en la que actores estaban pidiendo tanto dinero por la venta de los puestos, y no solo por esos medios. Fíjese usted que este sistema de concursos, ¿no es cierto?, ¿cómo es esto?, el socioempleo, ¿sí? Sí se desarrolla, hay la posibilidad de hacerlo, pero también se aplica la venta de los cuestionarios, pues, para poder acceder a los concursos de méritos y oposición. Es decir, es una corrupción enmarcada, ¿no es cierto?, entramada dentro de la estructura del Estado. Y eso es lo que preocupa a la ciudadanía, porque a la final la gente honesta, jóvenes que están buscando empleo por primera vez, no pueden ingresar porque les ponen los límites de la, entre comillas, de experiencia, pero esa, entre comillas, de experiencia se convierte ya en los compromisos que tienen las autoridades con estos servidores. Entonces, lamentablemente, esta maraña de corrupción, ¿no es cierto?, de las comisiones, de los diezmos, de las ventas de los puestos, de las ventas de los cuestionarios, ¿no es cierto?, del dame y yo te ayudo, son las que están afectando sobre todo a los intereses generales de la sociedad ecuatoriana y están beneficiando los bolsillos de unos cuantos sinvergüenzas en el país. Eso es lo que hay que cortar, pero lamentablemente, ¿con quién? Con una asamblea legislativa que es más corrupta que los corruptos, es muy difícil que lo podamos hacer. Fausto, la corrupción se institucionalizó en el tiempo del señor Correa, con esto de la creación de ministerios y de empresas públicas que existen hasta ahora y que se han llenado de empleados que pagan compromisos a sus jefes,
estas empresas públicas parece que se han degenerado, si podríamos poner ese término, en cuanto a su función, pues solamente están ahí sentados en escritorios, burócratas, pipones, que solamente lucran del dinero del Estado. Recordemos de que en el tiempo de la Revolución Ciudadana se crearon, y yo cuestioné, una estructura burocrática bastante grande con esos fines, con el fin de pagar favores, porque pues ya no había tantas subsecretarías, entonces había que crear más subsecretarías. Como ya no había tantas gerencias y todavía tenía los compadres y amigos que estaban vinculados al proceso, entonces había que crear más gerencias. Como ya no había dónde crear más gerencias, entonces había que crear empresas. Obviamente esa es una estructura de corrupción que se puede observar, sobre todo por lo siguiente, porque es muy sencillo establecer de que ahora esas áreas, esas unidades, esas empresas creadas no cumplen ninguna función. Porque claro, en su tiempo de apogeo, incluso de recursos económicos, se habló de que el presupuesto general del Estado llegó a manejar durante el gobierno de la revolución de 70.000, 80.000, 100.000 millones de dólares. Y resulta que entonces ahora, como ya no hay esos recursos, ya esas instituciones dejan de ser una necesidad y por tanto se evidencia de que fue un pago de favores políticos. Ahora, lo importante está en que, más allá de la política, porque yo creo que es necesario racionalizar la estructura del Estado, que no significa atentar contra derechos laborales, de acuerdo, pero hay que reestructurar el Estado en función de necesidades concretas del territorio y para el desarrollo social y productivo del país, no para el desarrollo empresarial. Y no estoy diciendo con esto que se atente contra la empresa, estoy diciendo que la empresa tiene instalada su capacidad, tiene posibilidades económicas de financiar y autofinanciar su desarrollo y que hay que asignar los recursos económicos para resolver problemas fundamentales de la población. Entonces, cuando nosotros entendamos de que hay que desestructurar toda esa maraña también burocrática que fue creada, implica combatir la corrupción, pero implica también entender de que la inversión del Estado ecuatoriano debe ser orientado a optimizarlo y a aprovecharlo en función de necesidades de la mayoría de los ecuatorianos. Hay que legislar, definitivamente. Con estos legisladores yo no sé si se puede hacer, pero hay que generar una legislación que ampare la condición de la inversión garantizada en favor de los ecuatorianos y la mayoría, sobre todo en función de satisfacer necesidades, y combatir la corrupción realmente, que vayan a la cárcel, pero que también se les quite a los corruptos automáticamente, insofacto, lo que han hecho producto de la corrupción. Y lo segundo también tiene que ver con la justicia, porque en la justicia recordemos que también está la corrupción, entonces los jueces se mueven en función del dame y toma, y resulta que implica la, liberación de los corruptos, y entonces, por más legislación que haya, si es que no hay una estructura jurídica también que garantice transparencia y aplicación de la ley, vamos a tener la misma problemática. Es un problema de sociedad, sí, que hay que discutirla, sí, que los ciudadanos debemos preocuparnos, sí, y gracias a ustedes por abrir este debate, que yo creo que es el momento de abrir este debate, porque recordemos de que se vienen elecciones y nos permitirá entonces reflexionar y razonar nuestra decisión de voto futuramente. Y claro, Fausto, y esto es bueno para que nuestros amigos oyentes y nosotros también nos demos cuenta de que a veces exigir obra va cayendo en esto de dar esta comisión a un constructor y se arma esta red de corrupción que parece que nunca va a acabar, porque a veces como ciudadanos exigimos obra al alcalde y claro, los alcaldes ellos también dicen, el pueblo nos exige obras, pues no. Evidentemente, las autoridades dicen, nos exigen. El problema está en la actitud ética y moral de las autoridades de ver cómo se ejecuta transparentemente. Hasta aquí yo no he escuchado, salvo casos excepcionales, por ejemplo, en la administración de la ciudad de Ibarra, se ha dicho que se va a constituir veedurías o observadores de las obras públicas. En el caso de esta última obra de los 2.5 millones de dólares de No Seibos, no he escuchado que se haya constituido un observatorio o una veeduría que analice el proceso
por un lado, y por otro lado que analice cómo es que se está desarrollando esta obra. Yo, por si acaso, no estoy analizando el tema de la obra, sino el proceso de participación ciudadana en el control que hay que hacer sobre la ejecución y gastos de los fondos públicos que está haciendo la administración. Y no solo en esa obra, sino en todas las obras de la alcaldía de Ibarra, de la alcaldía que he observado de Antonio Ante, que está haciendo algunas cosas también en función de este periodo o último año. Me parece que también la de Otavalo no hemos escuchado el resto de cantones. Pero es importante establecer la necesidad de que la ciudadanía se involucre a estos procesos de vigilancia, porque recordemos también de que el funcionamiento de los organismos está limitado también a ciertos compadrazgos cuando se entregan espacios de poder a otras autoridades que lo conforman. Hay un meme que dice: quiero salir de pobre, me voy a lanzar como concejal. Y precisamente nuestro amigo Carlos Morillo nos deja un mensaje en la transmisión y dice: a propósito del 10% de los contratos, ¿dónde están los concejales que deberían fiscalizar? Seguro también reciben su parte. Eso da a entender. Tarea de sinvergüenzas, dice Carlos Morillo a través del mensaje que nos deja en la transmisión. ¿Qué pasa con los concejales? Como siempre yo he señalado, aquí corresponde a la ciudadanía valorar el proceso de las autoridades, tanto ejecutivas en el caso de los municipios, prefecturas y el gobierno central, como legislativas en el caso de los concejales y los asambleístas. La realidad es distinta y yo no me parece adecuado de que podamos en ninguno de los territorios de los cantones del país meter en un costal nuevamente, es decir, eso no ayuda al desarrollo de la política participativa cuando nosotros decimos que me voy a lanzar de candidato o de concejal para hacer. Porque no todos los concejales son pues partícipes de la componente, ¿sí? Y con ello no estoy defendiendo a nadie exclusivamente, pero sin embargo sí es necesario reflexionar. Hay concejales que no hacen nada, hay concejales que se encubren en un manto aparente de fiscalización, pero su función y su labor no es hecha adecuadamente, y hay otros concejales que sí actúan en función de la fiscalización, del seguimiento de lo que se está haciendo al interior. Pero es evidente que hace falta, y hace falta sobre todo, ¿por qué razón? Porque me parece a mí importante que la labor de aquellas autoridades que tienen la función de fiscalización dentro de los municipios y en la Asamblea Legislativa deben articular su gestión a la ciudadanía. Si es que hay una obra de ejecución presupuestaria en un barrio, la lógica de fiscalización es de que el concejal se acerque a ese barrio, converse con la comunidad, vea cuáles son los elementos positivos, negativos y aspectos que le afectan o perjudican, y en función de ello desarrolla el proceso de fiscalización. Y la ciudadanía entonces va a tener la posibilidad de exigir y presionar a esa autoridad fiscalizadora pues que continúe esa acción con la finalidad de escudriñar qué es lo que pasa por debajo en la administración ejecutiva del municipio. Pero si es que el concejal está divorciado de la realidad del territorio, entonces evidentemente la fiscalización va a ser reducida al mero trámite, al mero procedimiento. Y eso es lo que hay que superar y hay que, digamos, eliminar de la gestión de aquellos actores de fiscalización y sobre todo de la actitud que podamos tener los ciudadanos de observar desde lejos lo que sucede en nuestro territorio sin preocuparnos de que a la final nosotros vamos a ser los que debamos pagar las obras corruptas que se están haciendo en cualquier parte del país y del territorio. Hola, son las 8. Fausto, entonces seguiremos hablando de esto, pero como usted dice, está también en los ciudadanos crear veedurías, observatorios para seguir los procesos. A veces hablamos desde la dirigencia, pero pocas veces nos ponemos de acuerdo entre dirigentes, precisamente por esta división de partidos políticos, de apoyar a un dirigente, a un alcalde, a una alcaldesa. Más allá de eso, debe unirnos este trabajo por combatir la corrupción y mirar precisamente estos procesos. Y ahí también están involucrados los concejales, como dice, para empezar un proceso de fiscalización en base a lo que dice la gente, no solamente a imponer desde arriba, desde una mayoría, desde un alcalde que tiene una mayoría, e imponer una obra. Entonces, yo creo que está en nosotros el
tratar de hacer el seguimiento de estas obras y generar estos procesos de fiscalización desde la ciudadanía, aunque es muy difícil porque a veces la gente está preocupada de sus problemas y poco tiempo tiene precisamente para estas tareas. Finalmente, Fausto. Sí, totalmente de acuerdo. Es necesario entender de que la política o la gestión pública debe tener participación ciudadana, pero una participación más empoderada, más involucrada, más incorporada. Más allá de que la autoridad nos convoque a los ciudadanos debemos involucrarnos. Por lo menos, utilizar las redes no para decir estos concejales sinvergüenzas, estos alcaldes sinvergüenzas, puede ser producto del hígado y del resentimiento que tengamos. Pero lo más importante sería, como he señalado yo, hagamos videos, tomemos fotografías, indaguemos dónde está el problema, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está haciendo la autoridad y publiquemos, ¿no es cierto?, cuál es la gestión pública que hace cada una de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Quizá desde ahí ya estamos partiendo en este proceso. El trabajo organizativo en la comunidad, en el barrio, en la ciudad y el trabajo a nivel nacional. La participación ciudadana es un elemento fundamental, un eje transversal de vida de los zimbabueños, de los ecuatorianos, de los ibarreños, capaz de que podamos superar las problemáticas y que podamos eliminar también a estos corruptos que quieren seguir o quieren llegar al poder, capaz de que nos quieran perjudicar o seguir manteniendo en el tema de llevarse los recursos económicos de los ibarreños, de los anteños, de los otavaleños, de los zimbabueños o de los ecuatorianos. Gracias a Fausto Giraldo. Comparto con usted estos últimos mensajes que nos hacen llegar los amigos oyentes a través de WhatsApp. Anita Yepes desde Atuntaqui nos dice: les comento que mi esposo fue contratista del gobierno provincial y municipios hace años atrás, así que fui testiga de esa increíble realidad. En ese tiempo era el 10%, ahora sé que es el 25%, motivo por el que las obras resultan mal hechas. ¿Cómo puede perder el constructor? O caso contrario, se incrementa el valor de las obras. Eso fue hace 15 o 20 años. Así que esto no es nuevo. Qué cruda realidad relata el señor Giraldo. Felicitaciones por su valentía, nos dice en este mensaje. Y nuestro amigo Víctor Tusa de Ibarra dice: todo el manejo del sector público es una corrupción total, no solo en entregar obras a dedo o a cambio de dinero, también cuando acomodan los requerimientos de los puestos para poner a los amigos, familiares o para pagar las cuotas políticas. Es por todo esto que el pueblo debemos abrir los ojos y a votar por personas que nos ofrezcan honradez y trabajo. Don Wilson Calderón desde Atuntaqui, en cambio, comparte con nosotros 2 informes de Contraloría y dice: miren estos informes y se darán cuenta cómo se llevan nuestra plata. Y ya los revisamos, don Wilson, porque son 67 y 81 páginas de cada uno de estos informes de Contraloría. Gracias, Fausto, gracias, y estaremos conversando de estos temas en las próximas emisiones. Muchísimas gracias a ustedes.